Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Seguimos con el ejercicio número 2. Estamos en el tema de aplicaciones de la función lineal. El administrador de una distribuidora de bebidas de gaseosas enlatadas observa que las ventas son más altas en días calurosos. Valiéndose de una base de datos, llega a la siguiente función: S de t igual 29t menos 145, donde t es la temperatura en grados centígrados y S es la cantidad de latas vendidas. A, grafica la función lineal. B, el número de latas vendidas. Calcula el número de latas vendidas un día en el que la temperatura sea 35 grados. Bien, vamos a darle entonces solución a este ejercicio. Bien, entonces tenemos nuestra función S de t, que es igual a 29t menos 145, donde S de t es la cantidad de latas vendidas, ¿cierto? Entonces, S de t vamos a hallar el límite inferior de S de t, ¿cierto? S de t, ¿cuál será su límite inferior? Es cuando se vendan 0 latas, ¿cierto? Cuando las latas vendidas sean 0, ese será el límite inferior de S de t, ¿sí? Entonces, claro, porque no se puede tener un SDT negativo, o sea, hablar de que hemos vendido menos 5 latas. No se puede hablar de números negativos en cantidad de latas vendidas, ¿cierto? Por lo tanto, el límite inferior de la cantidad de latas vendidas, que es SDT, es 0. Ese es su límite inferior, ¿cierto? Entonces, si aquí hacemos nuestra tablita para poder tabular, digamos que este es T, que sabemos que es temperatura, y este es S de T, que es el número de latas vendidas. Entonces, el límite inferior de latas vendidas es 0, ¿cierto? Entonces, cuando S de T vale 0, ¿cuántas latas? Cuando S de T vale 0, ¿cuál será la temperatura? Vamos a calcularla. Entonces, tendríamos 29T menos 145 es igual a 0, ¿cierto? De aquí 29t es igual a 145, t es igual a 145 sobre 29, entonces t es igual a 5, ¿cierto? Entonces, cuando la temperatura es de 5 grados centígrados, se venden 0 latas. S de t es igual a 0, ¿cierto? Bien, entonces podemos borrar por aquí, vamos a borrar. Entonces ya tenemos un punto, ¿cierto? El punto 5,0. Bien, entonces la temperatura mínima, digamos en este caso, debe ser 5 grados centígrados, ¿cierto? Porque si ya la temperatura eh, baja a 4 grados o a 3 grados centígrados, entonces ese de t se hace negativo y ya sabemos que no podemos hablar pues de una cantidad negativa de latas vendidas, pues no, ¿cierto? Entonces la temperatura mínima debe ser 5 grados centígrados. Ahora, ¿cuál será la temperatura máxima? Pues eso dependerá pues no del lugar, ¿no? Hay lugares donde la temperatura pues llega a 35 grados centígrados en un día caluroso, otros 38, algunos llegan a 45 grados centígrados, etcétera, ¿no? Eso dependerá del lugar. Bien, vamos a suponer pues que en este lugar la temperatura máxima en un día caluroso es de 40 grados centígrados, entonces hallemos para t igual 40 grados centígrados, ¿cuánto será S de t? ¿Cierto? Entonces hallemos S de 40, pues no. Entonces tendríamos 29 por T, que vale 40, menos 145. ¿Cuántas latas se venderán? Pues no. A ver, vamos a hacer ese cálculo. Sería 29 por 40. Y eso menos 145. Eso nos da 1045, ¿cierto? Ahí tendríamos 1045. Cuando la temperatura es de 40 grados centígrados, se venden 1045 latas. Y vamos a suponer que ese es nuestro límite superior para la temperatura. ¿Sí? En este lugar se llega a un día caluroso máximo hasta 40 grados centígrados. Como les digo, eso dependerá del lugar. Bien, entonces aquí tenemos otro punto, 40,1045. Entonces la cantidad máxima de latas que se pueden vender en un día caluroso, ¿cierto? Es de 1045 en un día caluroso que llega a 40 grados centígrados. La cantidad de latas vendidas será 1045. Bien, entonces con esos datos podemos graficar, ¿verdad? Podemos hacer la gráfica.
¿Listo? Aquí nuestro sistema de ejes coordenados en X, por un lado tenemos a la temperatura que está en grados centígrados y en el eje Y tenemos a S de T, que es la cantidad de latas vendidas, ¿verdad? Entonces, cuando la temperatura es 5 grados, vamos a decir que 5 grados esté por aquí, 5, la cantidad de latas vendidas es 0, ¿cierto? 0, entonces ahí tendríamos un punto 5,0, ¿verdad? El punto 5,0. Luego, cuando la temperatura es 40 grados, vamos a decir que por aquí más o menos esté 40, pues no, digamos que aquí esté 40, ya, ahí, ¿cierto? Cuando la temperatura es 40 grados centígrados se venden 1045 latas, que digamos que esté por aquí, 1045, ¿cierto? Entonces tenemos que cruzar, ¿cierto? Así, trazar una paralela al eje X, paralela al eje Y, ¿cierto? Aquí lo punteamos. Listo, entonces aquí tenemos otro punto, ¿verdad? Este punto sería 40,1045, ¿cierto? Entonces la gráfica de la recta sería esta, ¿cierto? Estamos tomando como que el dominio de nuestra función, fíjense, el dominio de nuestra función s de t, el dominio de s de t es desde 5 grados centígrados hasta 40, ¿sí? Vamos a tomar, entonces el rango de s de t sería de 0, ¿cierto? O sea que se venden 0 cantidad de latas de bebida gaseosa hasta 1045, pues cuando la temperatura llega a 40 grados. Bien, estamos tomando estos datos como referencia, ¿cierto? Asumiendo que en este lugar pues la temperatura llega hasta 40 grados centígrados en un día caluroso de verano, pues, ¿no? Bien, entonces tendríamos la gráfica pues de la recta. Ahora, ¿qué más nos piden? Allá dice, calcule el número de latas vendidas en un día en que la temperatura llega a 35 grados. Entonces tendríamos que, para la parte B, bueno, ya tenemos la parte A, ahora para la parte B, tendríamos que calcular S de 35, pues, ¿no? S de 35. Bien, entonces, pues, donde veamos T, le cambiamos por 35. Sería 29 por 35 menos 145. ¿Cierto? Entonces vamos a operar eso, pues, ¿no? Vamos a ver cuánto nos sale. 29 por 35. 29 por 35. 1015 menos 145. Esto será igual a 870. ¿Sí? Entonces en un día donde la temperatura llega a 35 grados centígrados, se van a vender 870 latas de bebida. Bien, 870 latas de bebida gaseosa, pues, ¿no? Ahí lo tenemos. Listo, ahí tenemos la solución de este ejercicio.